Buenos días, mis queridos hermanos. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, y de Dios Padre y del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Vamos a leer en el libro de Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él no aspiraría Pablo a hacer una declaración como esta cosa y luego dejarnos ignorantes. En el discurso que sigue nos aclara todo lo que son los dones espirituales. Pablo, por el Espíritu Santo, proporciona la información necesaria para erradicar cualquier ignorancia espiritual, conceptos erróneos o errores religiosos que nosotros podamos tener acerca de la operación de los dones espirituales. Si hay algún asunto sobre el que no quiero ser ignorante o que no queremos ser ignorantes, es sobre la operación de los dones del Espíritu Santo. Pero Satanás es el gran engañador. Con éxito ha difundido confusión y división con respecto a este pasaje de las Escrituras en 1 Corintios 12. Tanto así que denominaciones enteras se han dividido por las diferentes interpretaciones de la operación de los dones espirituales y por los ministerios que reconoce. Así que nos beneficiará hacer un examen cuidadoso de lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Corintios con estos versículos. Del versículo 4 al 6, Pablo dice esto: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? De hecho, sabemos que los dones a los que se refiere en el versículo 4 son los 9 dones del Espíritu Santo, descrito en 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 10. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidad, de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas manifestaciones sobrenaturales de lengua e interpretación de lengua. Pero ¿qué significa en el versículo 5 cuando dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo? Para entender lo que Pablo está escribiendo en este versículo, tenemos que leer Efesios 4, 8 y 11, donde dice esto: por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, hay diversidad de ministerios y funciones dentro del cuerpo de Cristo, como apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Pero el mismo Señor Jesucristo que ascendió a lo alto y le dio esos dones y ministerios a los hombres. Entonces, en 1 Corintios 12, 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Así que Pablo simplemente está diciendo lo siguiente: el Espíritu Santo es quien determina cómo operan los 9 dones y los ministerios. Jesucristo llama a cada persona a una función o a un ministerio, y el Padre es quien proporciona el plan original. Los versos que hemos leído en Efesios 4 enumeran los dones de los 5 ministerios sobre los cuales hemos oído tanto. Los 9 dones del Espíritu Santo comisionan o habilitan y califican estos 5 ministerios. Como puedes ver, el propósito de Dios es que cada persona llamada a una de estas funciones ministeriales predique la palabra, como enseña Marcos 16:20. Lo puedes leer. Nunca fue la intención de Dios que la predicación de su palabra fuera sin poder. Los dones espirituales capacitan y dan poder a los ministerios de la misma forma que una planta eléctrica suministra energía a los diferentes electrodomésticos de una casa. Cada electrodoméstico se diseña para realizar una función diferente y a la vez cada uno depende de la conexión de una misma planta eléctrica. De manera similar, podemos figurar que un cable va al apóstol, el otro va al profeta y el otro al pastor, pero cada función ministerial depende de la conexión con el Espíritu Santo. Cuando el poder de Dios se activa,
tan ciertamente como una tostadora funciona de una forma y una batidora de otra, el Espíritu Santo unge los diferentes ministerios con una mezcla particular de los 9 dones. Esta mezcla de los dones espirituales obrando en los 5 ministerios es lo que califica a una persona para funcionar en un ministerio y determina cuál de los ministerios será. Pero el gobierno de Dios se extiende mucho allá que solo las operaciones de los dones espirituales y los 5 ministerios. Estos 9 dones y 5 ministerios en realidad están dentro de 8 operaciones de Dios que se describen en 1 Corintios 12, 28. Estas operaciones constituyen la estructura del gobierno de Dios e incluyen a cada persona en el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. 1 Corintios 12, 27 al 28. Las 8 operaciones mencionadas en el versículo 28 están en orden divino. En esta lista, el gobierno de Dios empieza con la poderosa función de los apóstoles, la primera operación seguida por el profeta y el maestro. Los evangelistas y pastores mencionados en Efesios 4:11 se reemplazan en 1 Corintios 12 con milagros y dones de sanidad. Estos dones del Espíritu son los primarios que facultan y califican el ministerio evangelístico y pastoral. El nivel de entrada de los 5 ministerios también está el nivel de obras milagrosas y dones de sanidad, porque todos los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros deben estar equipados con estos 2 dones del Espíritu. Luego están la función de los que ayudan, que manejan los aspectos físicos y materiales del ministro. Uno de los llamados más importantes en el ministerio es el de los que ayudan, el empresario que simplemente da. Una persona llamada a cumplir esta función es alguien con los medios económicos y la capacidad en su carácter y en su llamado de ser usado por Dios para sembrar grandes cantidades de dinero en el reino de Dios y para ser administrador por el gobierno de Dios, de la iglesia. Los que ayudan son seguidos por los que gobiernan o administran. Esto incluye la habilidad de organizar los dones que se necesitan en la iglesia. Por ejemplo, una persona llamada a esta función debe ser capaz de no solo poder organizar una gran reunión de oración para 10,000 personas, sino que además debe asegurar que el creyente más pequeño en el perímetro exterior del evento tenga todo lo que necesite para crecer en su caminar espiritual. Tanto los que ayudan como los que administran apoyan a aquellos que ministran la palabra de Dios, haciendo mucho del trabajo necesario que los ministros no tienen tiempo para hacer, como manejar el aspecto administrativo. Al final de todas estas operaciones tenemos las operaciones que repartan y sostienen fundamentalmente todas las demás, la diversidad de lenguas. Así que en estas 8 operaciones de Dios nosotros encontramos que no solo los 5 ministerios están todos incluidos, sino que los 9 dones del Espíritu Santo están también fluyendo en todas las operaciones, desde el apóstol en toda su magnitud hasta la 8ª operación, la diversidad de lengua. No importa lo que Dios te haya llamado a hacer en la vida, tu llamado de descripción de trabajo puede encontrar envuelto dentro de una o más de estas 8 operaciones de Dios, y si has nacido de nuevo, eres llamado a cumplir una función por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué función has sido llamado a cumplir? Podías preguntar y podías preguntarle dentro a nuestro Señor Jesucristo. La medida de fe ha sido puesta dentro de ti en forma de una semilla. Romanos 12:3. Tu llamado está escondido dentro de esa semilla y es para que tú lo descubres y para que tú lo siembres y lo riegues. Efesios 4:7 leemos: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida
del don de Cristo. Una medida es parte de un entero. Ese entero al que Pablo se refiere aquí es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene muchísimos miembros, cada uno con un llamado individual, así como el cuerpo físico de una persona tiene muchísimos miembros con funciones diferentes, como manos, ojos, oreja, una nariz y una boca. Pablo dice que el cuerpo de Cristo también incluye diferentes funciones que juntas constituyen un total. ¿Para qué has sido apartado? ¿Cuál es tu gracia, tu medida, tu parte en la operación entera del cuerpo de Cristo? Cualquiera que sea, Dios te dé gracia para ello. Esa es la razón por la cual Pablo dijo lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. En esencia, Pablo está diciendo: yo voy a hablarles según he sido apartado por Dios para el ministerio apostólico. Yo no era digno de ello, yo no lo merecía. Dios no solamente me dio la gracia para el ministerio, Él me dio la fe para cumplirlo. Por lo tanto, no pienses que eres un canal superior de Dios solo porque has sido llamada a una función ministerial específica. Dios nos da a todos un ministerio y para Él todos somos importantes. Todos somos importantes. No seamos prepotentes, no seamos prepotentes, no seamos prepotentes y no seamos autosuficientes, ni nos creamos más que otros. Dios es el que nos llama y es el que nos sostiene. No es nuestro conocimiento, es simplemente Dios por su gracia y por el amor que tiene. Él nos ha llamado y nos tiene un propósito en la vida de nosotros. Hoy quiero orar por ti para que ese propósito tú lo conozcas y para que ese propósito tú seas el que Dios te guíe y tú seas buscándolo cada día más y que tengas cada día más hambre de Él y de su presencia. Padre Celestial, en este momento, Señor, te coloco, Padre Celestial, a estas personas que están oyendo, Señor, este video, a mis hermanos, Padre Celestial. Te pido una impartición, Padre, de tu Santo Espíritu a cada uno de ellos. Padre Celestial, conforme a la fe que ellos tengan. Padre eterno, misericordioso, Señor, en este momento llénalos, Padre Celestial, con los diferentes dones, Señor, que tú tienes para ellos. Espíritu de Dios, toca los corazones, Padre Celestial, para que ellos, Padre eterno, misericordioso, tengan fe y convencimiento, Señor, que tú tienes un propósito y que ese propósito se va a cumplir en nuestra vida de acuerdo, Padre Celestial, a nuestra fe y a nuestra sujeción a ti. Espíritu de Dios, Señor, utilízanos cada día más y revélanos cada día más, Padre Celestial. Úsanos grandemente, Padre Celestial, para que más almas, Señor, sean añadidas al cuerpo de Cristo. Padre Celestial, hoy te pido que repartas dones a mis hermanos y a mí también, Padre Celestial. Dones de poder, Padre Celestial, para que la gente vea, Señor, que tú eres el único Dios verdadero. Padre, que el llamado ministerial que ellos tengan en su vida seas tú cada día, Dios eterno misericordioso, Señor, ayudándolos, Padre Celestial, y que se cumpla. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Que tu amor y tu misericordia, Señor, sea en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que tu gracia se manifieste poderosamente en nuestra vida. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén.